Seguimos esta semana con Ven, sígueme, Doctrina y Convenios del 41 al 44. En este tiempo, ya era febrero del año del 1831, cuando el Señor, para recordar un poquito, en el capítulo 37, el versículo 3, el Señor le dijo que ellos tenían que congregarse en Ohio. Entonces tenían que viajar hasta Kirtland, aquí en Ohio, tenemos el mapa. O sea que ellos tenían que hacer eh, todo el recorrido desde Nueva York, de esta parte, aquí en Palmira, Fayette, tenían que viajar todo hasta Kirtland. Y partieron, no fue fácil para muchos. Eh, José Smith con Cedar Riddle y otros se movieron. Eh, También Emma se habían ido para Ohio. Cuando hay una historia que cuentan de que José Smith cuando llega ahí a Ohio, perdón, cuando llega a Ohio, me había equivocado, él visita un hermano que se había convertido a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, muy poco tiempo. Ellos habían estado orando para saber qué debían hacer. Él tenía un negocio, ahí lo tenemos el negocio, eh, en Key Whitney. José Mí entra y lo saluda a Whitney por el nombre de él y le dice, ¿en qué puedo ayudarte? Él amablemente le dice, porque no lo conocía ni sabía quién era la persona esta. Amablemente le respondo, bueno, señor, usted conoce bien mi nombre, pero yo no conozco su nombre. José Smith se presenta y le dice que él es el profeta, que Dios le había dicho que él había estado orando y quería saber qué podía hacer. Entonces el profeta se da a conocer, él queda, Whitney se queda completamente confundido, pero al mismo tiempo admirándolo a José Smith porque él con la esposa habían estado orando, pidiendo qué podían hacer. Solamente él y la esposa sabían de esto. Y José Smith se da a conocer ahí como el profeta. Se logra una amistad entre ellos y Whitney le ofrece a José Smith y a Emma que se queden ahí en su casa. Como Emma estaba embarazada, ya su embarazo ya estaba a punto de nacer los bebés, que eran, que eran los primeros mellizos que tuvo José Smith. Pero como todos los otros hijos también terminó en tragedia. Duraron unas cuantas horas nomás y murieron. Fue muy doloroso, muy triste para Emma y para José. Ellos vivieron en ese tiempo, los Winners se movieron a la parte de arriba de la casa para dejarle la parte de abajo para que Emma no tenga que estar bajando y subiendo la escalera. En ese tiempo, un hermano también, la esposa tuvo unos mellizos, la esposa muere en el parto. Y José Smith le dice, hermano, si por alguna razón no puede cuidarlo, nosotros con Emma, o sea, él con Emma iban a cuidar esos mellizos. El hombre acepta y le da a los niños estos mellizos para que José y Emma lo cuidaran. Trajo alegría a Emma y a José Smith, dado que habían perdido sus hijos anteriormente. Esto trajo una gran alegría para él. Ahí empezaron a prosperar y muchos de Nueva York todavía no habían llegado.
tuvieron que vender sus tierras muy bajo precio, perdiendo dinero, pero ellos querían obedecer la palabra de Dios, de ir y congregarse ahí en Ohio. Fue muy difícil para muchos, pero Dios estaba muy contento y complacido con ellos. Es por eso que tenemos la revelación de la sección 41 y vamos a pasar directamente para que podamos ir leyéndola. Dice que la rama de la iglesia ahí que funcionaba en Kirtland estaba creciendo rápidamente, ya habían más o menos unos 300 miembros y pero el problema que estaban teniendo es que se habían introducido en ello algunos conceptos y algunas ideas raras porque eran todos nuevos, traían muchas cosas de su religión anterior, de su vida anterior, muchas cosas que todavía les costaba desprenderse. Y como ellos no tenían mucha información de la iglesia, no había nada todavía en que ellos puedan guiarse y manejarse en la nueva iglesia. Solamente la iglesia tenía unos 3 meses ya, había muchas cosas, pero había traído mucha alegría, dado que eh, el Señor le había prometido que cuando fueran a Ohio le iba a dar la ley. Y ellos estaban ansiosos esperando esto, ¿no? La ley. Pero había una cosa también que le preocupaba mucho, porque anteriormente en Doctrina y Convenio 37, eh, 38, 27, el Señor le pedía que tenían que ser uno. Si no eran uno, no eran de Él. También esto estaban en sus pensamientos cómo iban a poder llegar a ser uno, cómo iban a poder convivir juntos. Había grupos anteriores, religión, que uno se llamaba la familia. Ellos trataban de seguir la Biblia lo mejor que podían. Y como en los libros de Hechos está la historia de que los primeros cristianos vivían y compartían todos juntos ellos habían hecho lo mismo, estaban compartiendo todo, no había nada que no fuera de alguien personal, sino que todos compartían lo que tenían entre ellos en una forma rara, pero ellos trataban de cumplir lo mejor que pudieran o que se podía cumplir con lo que decía en la Biblia. No había mucha información. Y José Smith le había prometido traer la ley. El Señor estaba muy contento con muchos de ellos y empieza en el primer versículo, dice, escuchad y da oído, oh pueblo mío, dice el Señor vuestro Dios, vosotros que me oís, todo lo que escucharon al Señor, todo lo que querían saber, Señor, y habían ido a Ohio. Y Él le dice, y a quienes me deleito en bendecir con la mayor de las bendiciones. El Señor estaba muy complacido, muy contento con los hermanos. Y había otros que no habían obedecido, no seguían. Y el Señor le dice, continúa diciendo, y a vosotros que habéis profesado mi nombre y no me oís, los maldeciré. Y aquí vemos que el Señor conoce a cada uno eh, si tienen un sentimiento de hipocresía o no, el Señor sabe. En ese momento el Señor estaba muy, muy contento, muy feliz con ellos. Y Él le habla en el versículo 3 le dice, y por vuestra oración de fe recibiréis mi ley, para que sepáis cómo gobernar mi iglesia y poner todas las cosas en orden delante de mí. No era que el Señor le iba a dar directamente todo, no. El Señor quería que ellos se reunieran y por medio de la oración y la fe, ellos pidieran al Señor las cosas que necesitaban. Y el Señor le dijo que le va a dar la ley, pero de esa forma. Lo, eh,
y por vuestras oraciones de fe recibirán mi ley. Entonces tenían que orar y preguntarle al Señor. Y así vemos que muchos de estos capítulos fueron dados por preguntas, especialmente el siguiente capítulo, el 42, está basado en preguntas. Al principio, este Doctrina y Convenio se conocía como el libro de mandamientos y tenían puestas las preguntas, tenían las preguntas de los hermanos del grupo de élderes y el Señor iba contestando cada una de las preguntas. Pero después, más adelante, cuando ya pasó a ser doctrina y convenio, sacaron las preguntas y solamente dejaron los capítulos como lo conocemos ahora. Más adelante, el Señor le dice, nuevamente les recuerda, y cuando venga seré vuestro gobernante. Le vuelvo a recordar, anteriormente en los capítulos anteriores, el Señor le había dicho lo mismo. He aquí vengo pronto y cuidaréis de que se guarde mi ley. Les recuerda que Él le va a dar la ley, pero tienen que guardar la ley. ¿Por qué? Y Él le dice en el 5, el que recibe mi ley y la guarda, tal es mi discípulo. Y el que dice que recibe mi ley y no la guarda, no es mi discípulo, y será expulsado de entre vosotros. Se usaba esa palabra expulsado, ahora la conocemos nosotros como excomulgado. Em, Aquí quería compartir con ustedes lo que el Elder Ox eh, nos dijo a nosotros acerca de las leyes de Dios. En la Conferencia General de octubre del 2009, el Elder Ox dice, algunos parecen valorar el amor de Dios por la esperanza que tienen de su amor sea tan grande y tan incondicional que los perdón, ahí esa palabra. Les voy a empezar a leer de vuelta. Algunos parecen valorar el amor de Dios por la esperanza que tienen de que su amor sea tan grande y tan incondicional que los examinará de manera misericordiosa de obedecer sus leyes. En contraste a aquellos que comprenden el plan de Dios, que comprenden el plan de Dios para sus hijos, saben que sus leyes son invariables, lo cual es otra grandiosa evidencia del amor que Él tiene por sus hijos. La misericordia no puede robar a la justicia, y los que obtienen la misericordia son aquellos que han guardado el convenio y observado el mandamiento. El Eldrog lo que nos dice de que no porque Dios no ama tanto, Él va a dejar de lado las leyes. Y Jesucristo, las leyes es muy importante. Debemos guardar la ley. Eso es lo que nos pide Él. Si la reciben, deben guardar mi ley. En el versículo 6 dice, porque no es propio que las cosas que pertenecen a los hijos del reino sean dadas a aquellos que no son dignos, ni a los perros, ni que se echen las perlas delante de los cerdos. Esta es una forma de decir que si le están dando algo que es sagrado, algo que ayuda por las eternidades, leyes que ayudan a la eternidad, a personas que no le va a interesar las leyes, que no le importan las leyes, que no hacen caso a las normas, mandamientos o convenios, eh, es bueno que estas personas no reciban esto, porque es como tirarla, como desecharla, porque un perro o un cerdo no prestará cuidado a esto. Realmente lo ignorará y lo tomará como nada. En el 7 le pide que se edifique una casa a José Smith
el Señor quiere que se edifique esto para él, para que él pueda vivir y para que siga traduciendo la Biblia. En ese tiempo había parado él, el Señor le mandó que dejara de traducir o de revisar, dar una revisión nueva a la Biblia. Y ahí le estaba pidiendo, después que tenga su casa, él va a seguir con todo esto. Así de Rino le dice en el versículo 8, le dice que no interesa realmente donde él viva, que él puede vivir donde mejor le parezca, si es que guarda mi mandamiento. Es lo único que le pide el Señor así de Rino. Él puede escoger y buscar y vivir en el lugar que a él le conviene, a él le gusta, solamente lo único que le dice que si guarda los mandamientos todo va a estar bien, no va a haber ningún problema referente a esto. Luego viene la parte que es muy interesante, en el versículo 9, en que, no sé si recordamos, Edward Partridge, él, él era una persona que su oficio, él hacía sombreros, él vivía de eso, era muy bueno haciéndolo eh, y vendía bastante, él tenía su propio negocio. Entonces el Señor en el versículo 9 lo llama a Edward Partridge. Dice, y le doy el mandamiento de que sea nombrado por la voz de la iglesia o que sea ordenado y que sea ordenado obispo de la iglesia. Este obispo de la iglesia, este oficio de obispo fue uno de los primeros oficios del sacerdocio que se restauró en esta dispensación. No había mucha información qué es lo que debía hacer Guapatris. Él mucho no sabía de esto. Pero el Señor le iba a dar más información. Dice, eh, y que deje su comercio para dedicar todo su tiempo al servicio de la iglesia. Tenía que dejar lo que él estaba ganando y cómo él vivía de esa forma. Tenía que dejarlo para servir al Señor. Y él no tuvo ningún problema de dejar todo para hacer la voluntad de Dios. Tenía un corazón muy dulce, muy tierno. En el versículo 11 dice, y esto porque su corazón es puro delante de mí, porque es semejante a Natanael de la antigüedad, en quien no hay engaño. Natanael fue uno de los discípulos de Jesucristo que lo pueden encontrar en Juan, comienza en el Juan primero, eh, Juan capítulo 1, perdón, en Juan el capítulo 1, donde habla de que Jesucristo, uno de los apóstoles, habla con Natanael y le dice que han encontrado al Mesías. Y él, en una forma burlona, dice, puede salir algo bueno de Nazaret. Y cuando llega y está al lado de Jesucristo, Jesucristo lo reconoce a él y él le dice, he aquí un verdadero israelita que su corazón es justo. Y lo compara con Edward Patches, que tiene también lo mismo de la antigüedad, un corazón eh, puro, que no hay engaño, una persona justa. Eh, no se podía encontrar nada malo en el corazón de ellos. Y, y ahora viene el- la sección del sección 42, donde se dan estas leyes. Están basados en muchas preguntas que ellos se habían juntado los elders con José Smith, habían hecho varias preguntas y, y el Señor se la contesta a cada uno de ellos. En el versículo 4 dice, he aquí de cierto os digo que os doy este primer mandamiento,
de que salgáis en mi nombre, cada uno de vosotros, con excepción de mi siervo José, mi hijo, y sin herido. El 5 dice, y le doy el mandamiento de salir por un corto tiempo, y por el poder del Espíritu será manifestado cuando han de volver. Ese fue el primer mandamiento de la ley, de que debían salir a predicar el Evangelio. No, no había otra cosa para ellos más importante. Ellos tenían que compartir el Evangelio. En el versículo 6, y esta es una regla que tiene hasta el día de ahora con los misioneros también, y saldréis por el poder de mi espíritu de dos en dos, predicando mi evangelio en mi nombre, alzando vuestras voces como si fuera con el son de trompeta, declarando mi palabra, cual ángeles de Dios. Y esto continúa hasta ahora. Tiene que salir por medio del Espíritu, tiene que ser llamado para predicar el Evangelio. No, no cualquiera puede decir, bien, yo creo en el libro Mormón, voy a salir a predicar el Evangelio. Tiene que ser llamado, tiene que ser apartado por personas que tengan el sacerdocio y ser asignado a una área. En el versículo 9 dice, hasta que llegue el tiempo en que os sea revelado de lo alto, cuándo ha de ser preparada la ciudad de la Nueva Jerusalén, porque muchos estaban preguntando eh, cuándo será esta la Nueva Jerusalén, para que seáis congregado en uno, a fin de que seáis mi pueblo y sea yo vuestro Dios. Pero todavía no estaba siendo revelado esto, la pregunta que ellos estaban teniendo. Y el versículo 11 aclara más de quién son los que pueden salir a predicar el Evangelio. Así mismo digo que ninguno les será permitido salir a predicar mi evangelio ni a edificar mi iglesia, a menos que sea ordenado por alguien que tenga autoridad y sepa la iglesia que tiene autoridad y que ha sido debidamente ordenado por las autoridades de la iglesia. Nadie puede decir por sí mismo, yo voy a ir a predicar el evangelio a cierto lugar. No, no es así. Tiene que ser llamado, apartado y tener esta ordenanza hecha por alguien que tenga el sacerdocio y que sea reconocido que esa persona que autorizó esté con las llaves para eh, pasar al elde para que pueda predicar el evangelio. Esto me recuerda a mí cuando yo terminé la misión. eh, Me encontré con varios de mis amigos y quise hacer lo mismo como hacía yo en la misión, pero me encontré de que no podía realizar una frase, poder compartir con ellos de la forma en que compartía cuando estaba en la misión, que me venían tan fácilmente las palabras, la comunicación, la forma de hablar con las personas del Evangelio. No podía. Eh, y fui a mi casa y oré para saber qué pasaba. No entendía lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Cómo me fue tan fácil predicar el evangelio, hablar con las personas, compartir las escrituras, llevarlo a entender y comprender el evangelio? Pero esta vez yo no podía. Es como si me hubiera olvidado de las cosas, no estaba prestando atención, no, no tenía la fluidez que se necesita de compartir el evangelio. Eh, y recibí como respuesta de que ya mi tiempo había terminado, que ya el manto de autoridad del predicar el evangelio se me había retirado. Era por eso que yo ya no podía hacer lo mismo. Pero el Espíritu Santo me aconsejó diciendo de que no podrás predicar como lo hacía, pero sí puedes ayudar, enseñar, compartir
guiar a las personas. Eso sí podía hacerlo, pero ya no predicar el Evangelio. Y ahí pude entender la importancia que es estar apartado por la debida autoridad de predicar el Evangelio. Si ustedes se pueden dar cuenta que yo no tengo tanta fluidez en mis palabras para hablar o comunicarme, pero el Señor me ayuda y oro siempre para poder comunicarme y llegar a ustedes de una forma simple y que todos podamos entender y todos podamos regocijarnos. El- Vamos a pasar ahora al versículo eh, 15. Dice, y todo esto procuraréis hacer como yo he mandado en cuanto a vuestras enseñanzas, hasta que se reciba la plenitud de mi escritura. El Señor nos estaba diciendo que todavía había mucho que debía eh, aparecer, mucho que tenía que compartir. Todavía la Biblia no había estado terminada, la revisión que estaba haciendo José Smith no había terminado. El versículo 16 dice, y al elevar vuestras voces por medio del Consolador, hablaré y profetizaré conforme a lo que me parezca bien. Estos son todos aquellos que salen como misioneros, no tienen que tener miedo. El Espíritu Santo lo va a ayudar, lo va a guiar y todo lo que hemos hecho en la misión podemos saberlo. Fuimos sin tener mucho conocimiento y gracias al Espíritu Santo pudimos hablar, romper las barreras de la timidez, la barrera de la vergüenza. El Espíritu Santo nos ayudaba y nos guiaba y todos los ex misioneros pueden saber esto, que lo que yo estoy diciendo es verdad. Eh, el Espíritu Santo es la herramienta más eficaz en la prédica del Evangelio y aprendemos a reconocerlo y a ser guiados por medio del Espíritu Santo. En el versículo 18 dice, y ahora viene aquí, hablo a la iglesia, aquí comienzan las leyes. Del versículo 18 en adelante son parte de los 10 mandamientos. Eh, Va hablando, no matarás, no hurtarás, no mentirás. Pero agrega uno en el 22, dice, amarás a tu esposa con todo tu corazón y te allegarás a ella y a ninguna otra. Y había muchos problemas en ese tiempo, no había nada que pueda, que las personas pudieran decir, bueno, esta ley tenemos que obedecerla, cumplirla. El Señor le aclara aquí que quién es la parte más importante eh, amarás a tu esposa con todo tu corazón, que es la parte principal de más adelante el Señor cuando le muestra los convenios que van a hacer en el templo, ahí van a poder entender qué es lo que quiso decir el Señor con esto, amarás a tu esposa. Y así continúa con otros y dice en el versículo 27, también esto lo he agregado aquí, dice, no hablarás mal de tu prójimo, ni le causarás ningún daño. Em, para evitar muchas, nosotros lo conocemos en español como chisme, tenemos que ser muy cuidadosos en esto, no hablar mal de las personas, por más que tenga razón lo que esté diciendo, pero el Señor acá dice, no dice, eh, no hablarás mal de tu prójimo porque estarás juzgando mal, no dice, o porque no es verdad lo que sucede. No, solamente dice, no hablarás mal de tu prójimo. No importa si lo que vamos a decir es verdadero, es honesto, no, directamente no quiere que hablemos mal de nadie.
de nadie en realidad. Y vamos así, llegamos al versículo 29, donde aquí sí le habla acerca de, de lo que todos estaban preguntando. Todos querían saber cómo iban a llegar a ser uno, cómo podían ellos compartir todo, cómo vivir. Aquí en el versículo 29 comienza, si me amas, me servirás y guardarás todos mis mandamientos. En el versículo 30, y aquí te acordarás de los pobres y consagrarás para su sostén lo que tengas para darles de tus bienes, mediante un convenio y un título que no puede ser violado. Aquí comienza con lo que nosotros conocemos la ley de consagración. Y para ellos era muy importante esto, porque esto es lo que ellos querían hacer. En los libros de los Hechos hablaban de que los primeros cristianos vivían esta ley y ellos querían recibir más información, cómo podían hacerlo. Eh, el versículo 30 al 31 dice, y el 31 dice, y al dar de vuestros bienes a los pobres, a mí lo haréis, y se depositarán ante el obispo de mi iglesia. Aquí trae el recuerdo a Edward Patrick, que es una de las cosas que él tiene que hacer. Y es importante saber esto porque el Señor llama a Edward Patrick a ser el primer obispo de la iglesia. Y el obispo, ¿qué es? ¿Cómo lo conocemos al obispo en el lenguaje de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días? Lo conocemos a él con el nombre de el juez de Israel. O sea que el Señor llamó primeramente un obispo, que es el juez, y luego puso las leyes y mandó que este juez administrara las leyes que el Señor le había dado. Todo en orden, todo completamente bien organizado. Em, y dice, y sucederá en el 32 que una vez depositado ante el obispo de mi iglesia, y después que él haya recibido estos testimonios referentes a la consagración de los bienes de mi iglesia, de que no pueden ser retirados de ella, según mis mandamientos, todo hombre se hará responsable ante mí, administrador de sus propios bienes o de lo que haya recibido por consagración, cuando sea suficiente para él y su familia. No sé si recordamos eh, esto, lo que sucedió eh, en el libro de Mosías con el rey Benjamín. No sé si recuerdan. Mosías capítulo 2, versículo 17. Cuando Benjamín, el rey Benjamín, antes de dejar su reinado, porque ya iba a morir, eh, él llama a su hijo que se haga cargo del reinado, y él habla ahí y dice, he aquí os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis cuando halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Y es así que le recordaba a ellos que cuando ellos están haciendo un bien, un servicio, ayudando a los pobres, lo están haciéndole a Él. Todo este servicio, toda esta ayuda es como si lo hicieran a Jesucristo mismo. En la ley de consagración más o menos se encuentra en los versículos 29 hasta el 41. Ustedes lo pueden leer y- y verlo bien en su casa. En el versículo 33 dice, y además, si después de esta primera consagración que constituye un resto que ha de consagrarse al obispo, hubiera en la iglesia o en menos de cualquiera de sus individuos más propiedad de las necesarias para su sostén, se depositarán para suministrar de acuerdo en cuanto a lo que no tenga, para que todo hombre que esté necesitado sea abastecido ampliamente y reciba de acuerdo con sus necesidades.
La ley de consagración ahí en Kirtland se estaba viviendo de una manera muy bonita. Pero encontré aquí en Revelaciones en Contexto, como título lleva la ley, dice, la ley aclaraba que la consagración no comprendía la propiedad común de los bienes. Más bien, esto requería el estar dispuesto a reconocer que el Señor es el propietario de todo y que cada uno de los santos debe ser un industrioso, administrador de sus propios bienes y en consecuencia responsable ante el verdadero propietario, el Señor, quien requería que los santos ofrecieran libremente sus excedentes a su almacén para que se utilizaran para aliviar la pobreza y edificación. Esta era la única idea que había, que todo lo que producía y si le sobraba de cosas, que lo pudieran donar para que aquellos pobres, aquellas personas pudieran tener lo suficiente eh, y poder vivir bien, que no exista pobre en la ciudad. Hablando de Kirla, ¿no? Pobre en el pueblo del Señor. Eh, Vamos a pasar al versículo 35. Dice, eh, lo quiero leer, usted lo puede leer todo completo, por supuesto, pues voy a leer este pedacito para que poder traerlo al tiempo de ahora. Dice, y para comprar terrenos para el beneficio público de la iglesia, construir casas de adoración, edificar la nueva Jerusalén que más adelante será revelada. Esta era la intención de Jesucristo de traer la ley de la consagración para que puedan juntar dinero, poder hacer las casas de adoración, edificar la nueva Jerusalén y ayudar a las personas, que es lo que nosotros tenemos los diezmos ahora que se utiliza para esto, para construir capillas alrededor del mundo, donde las personas tengan un lugar donde adorar. A mí me encanta mucho saber en los países pobres eh, que los miembros tienen un lugar que es simple, pero un lugar cómodo, tranquilo, donde ellos pueden adorar, reunirse, tener sus aulas para cada clase, tener agua, tener la calefacción, tener todo lo necesario para que ellos puedan tener reuniones muy especiales, muy lindas, donde puedan tener sus actividades y disfrutar y tener un lugar donde reunirse y pasarla bien. Esta es una gran bendición que la iglesia lleva a los países donde el dinero no se hace mucho con el dinero, donde hay mucha pobreza. Es una bendición para esta gente tener una iglesia que le pueda brindar a ellos comodidad y tranquilidad, un lugar donde pueden reunirse sin ningún problema. Eh, Nuevamente le dice en el 36, a fin de que mi pueblo del convenio se congregue como uno en aquel día en que yo vendré a mi templo. Y esto lo hago para la salvación de mi pueblo. Aquí ya le está hablando del templo, que él va a venir en un día al templo. Ya le está haciendo saber que es muy importante que ellos se vayan preparando para tener este templo. Eh, Luego sigue con las leyes. En el 42 dice, no serás ocioso. Esto es muy conocido dentro de la iglesia. No serás ocioso porque el ocioso no comerá el pan ni vestirá la ropa del trabajador. Esta es una de las cosas que a mí me encantó mucho en la iglesia cuando la conocí por primera vez, que ayudaba a las personas, a los miembros, a ser independientes, autosuficientes, que tengan ese deseo, que nazca ese deseo dentro de su corazón de trabajar.
de hacer servicio, de ayudar, de brindar al que tiene menos. Eh, y esto es una de las cosas que nosotros, como miembros de la iglesia, gozamos al aprender. Bueno, y así continúa, habla después de la fe, que está entre los versículos 48 al 52. Eh, luego habla, sigue dando las leyes, eh, como ser en el 52, y lo, perdón, a ver si el 52 o el 54. El 54 es muy interesante. Uno, si lo lee, dice, ¿por qué será que el Señor dijo eso? No te llevarás el vestido de tu hermano, pagarás por lo que reciba de tu hermano. Porque estaban, no sé, recuerdan que yo hablé que había un grupo religioso que se llamaba La Familia. Ellos todo compartían, todo se daban, no había nada, no, nadie era dueño de nada. El Señor acá le dice, no, si vas a usar algo que este hermano tiene, o que lo tiene, tal vez no lo usa, o él lo hace con su propia mano, pantalón, ropa, camisa, lo que sea, eh, si lo vas a usar, tienes que pagar por eso, tienes que pagarlo, no puedes sacarlo, llevarlo, usarlo, total, eh, eh, todo esto es de todo, ¿no? El Señor aquí le pone un alto a esto. No es así. Si vas a usar algo que tu hermano tiene, lo tienes que pagar. O, bueno, por supuesto, si quiere pedirle y se lo presta o se lo regala, es otra cosa. Pero no puede ir sacárselo directamente. Eso es lo que nosotros en la ley, aquí en la tierra, nosotros hacemos una diferencia referente a esto. Nosotros le llamamos robo cuando se utiliza violencia o cuando eh, usa, sí, usa violencia, fuerza o una intimidación a la persona para sacarle lo que quiere. Nosotros lo conocemos como robo y conocemos como hurto cuando no se usa ninguna de estas, no se usa violencia, extorsión ni la fuerza. Se lo sacamos nomás porque lo vimos ahí tirado, lo sacamos, lo llevamos. Eso se llama hurto en nosotros. Pero el Señor los recuerda todo, que no, no es así. Si vas a sacar algo, vas a usar algo, tienes que comprarlo. O en otro, ahí no dice, pero sí, es por razonamiento lógico que debes pedirlo, que lo preste, que se lo regale o lo que sea. Pero ya no más esto. Eh, luego en el 56 le dice, y si obtienes más de lo necesario para tu sostén, lo entregarás a mi almacén para que todo se haga de acuerdo con lo que he dicho. Quería recordarle, tal vez muchos han sabido de esto. Yo he estado en algunos lugares donde hay familias que reciben ayuda del gobierno y ayuda de la iglesia al mismo tiempo. Y tiene mucho alimento en su casa. Eh, ¿Y qué hacen con eso? Lo venden. Es una pena que esto suceda dentro de la iglesia. Lo venden porque tiene de más. Y no es así. Si uno tiene de más, tiene que devolverle a la iglesia. Tiene que llevárselo a la iglesia. No podemos decir, bueno, se me dio a mí, yo puedo hacer lo que yo quiero. Sí, tienes el libre albedrío, pero nosotros debemos escoger la mejor parte. Eh, si tenemos lo suficiente, tenemos de más, debemos regresarlo o decirle al obispo, hay alguna familia que necesite, dio la casualidad que tengo más de la iglesia me dio más y el gobierno me dio más. Eh, bueno, esto sucede normalmente en Estados Unidos, donde el gobierno tiene ayuda a los pobres y también la iglesia. Hay en otros países que esto no es así. Pero si por alguna razón en los países en donde estemos, si recibimos más, busquemos la forma
de lo sobrante, dárselo a alguien. No podés dejar ahí que se venza el producto, que se arruine la comida. No, se puede hablar al obispo y decir, obispo, me sobró esto, ¿hay alguna familia que usted cree que yo puedo llevárselo? Hay muchísimas familias que están en necesidad, solamente que no lo sabemos, pero el obispo sí la sabe. Este es solamente un consejo mío, nada más. No, no es norma ni regla ni nada. Pero eso sería bueno para poder utilizar bien nuestro albedrío. Ah, en el 56 el Señor le dice, pedirás y se darán mis escrituras según lo que yo he indicado. Eh, Aquí está hablando acerca de lo que estaba haciendo José Smith, revisando la Biblia y dándole una mejor traducción a la Biblia. Y le dice, y será preservada y protegida. Que no podía, dice el 57, y es menester que calles en cuanto a ella, ya que no las enseña hasta que hayas recibido en su plenitud. Le estaba diciendo de que toda esta escritura, todas estas nuevas revelaciones, toda esta información que todavía no la mande al mundo, que, que lo tenga él y sean preservadas y protegidas. Había una razón para esto. En el 61 le aclara aquí, dice, si pides recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. Porque estaban muchos hablando, diciendo de que estaban recibiendo revelaciones y le dice cuáles son las revelaciones que están recibiendo. Si estas revelaciones son cosas apacibles, que traen paz, tranquilidad, traen un razonamiento positivo, eh, que llena de gozo el corazón, trae paz, alegría. Eh, Esto es bueno, es una revelación buena, porque muchos estaban teniendo demasiadas revelaciones diferentes, eh, y José Smith había notado esto, que muchos estaban siendo engañados por el enemigo de nuestras almas a tener revelaciones y hacer cosas que no había nada de gozo, ni de paz, ni de tranquilidad. Eh, y le aclaras y diciendo en ese sentido, dice, preguntarás y te será revelado en mi propio y debido tiempo. Esto es lo que debemos aprender. Por supuesto, aquí está hablando dónde se edificará la Nueva Jerusalén, es lo que ellos querían saber, pero todavía no lo iba a mostrar dónde. Pero esto es para todos nosotros que buscamos y preguntamos al Señor, y el Señor nos va a revelar, tenemos que tener la paciencia. Yo he recibido respuestas a preguntas que tenía, no sé cuántos años pasaron hasta que pude recibir la respuesta, pude entender la respuesta. Muchas de las respuestas están frente a nuestros ojos, están ahí, ahí. Por más que las leemos, pasan y pasan y no podemos ver la verdadera respuesta. Hasta que nosotros hemos crecido, hemos progresado, hemos avanzado, eh, hemos recibido bendiciones por ir al templo. Esta es una de las, yo lo dije en otros videos, de que muchos se preguntan cómo podemos recibir sabiduría y conocimiento cuando vamos al templo. Si cada vez que vamos al templo hacemos las mismas cosas, son cosas repetitivas. ¿Dónde está todo el conocimiento, la sabiduría que el Señor nos promete? ¿Dónde está? Cada vez que nosotros vamos al templo, recibimos más luz. Y va a llegar un momento cuando recibimos la luz, esa luz empieza a aclarar muchas de las escrituras, empieza a aclarar muchas de las palabras que nuestros profetas, apóstoles, no han hablado en las conferencias, podemos entenderla mejor, comprenderla mejor. Esta es la luz
que nos da por ir al templo. Poder entender las escrituras, poder entender lo que nuestros líderes están tratando de enseñarnos y de decirnos. Yo no digo que yo puedo entender, comprender todo, no es así. No, el Señor le da a cada uno lo que necesita en el momento adecuado. ¿Qué es lo que necesita Él? Le va a ir dando conocimiento poco a poco, mm, para que la persona vaya creciendo. A medida que vamos teniendo el conocimiento, vamos mejorando, vamos progresando, vamos cumpliendo con los mandamientos, vamos mejorando y vamos viendo qué son las cosas que tenemos que dejar de hacer y cuáles son las cosas que tenemos que hacer. Eh, Luego, en el versículo 64, dice, y aún ahora, el que fuera al este indique a los que se convierten que huyan al oeste, y esto como consecuencia de lo que acontecerá en la tierra y por motivo de las combinaciones secretas. ¿De acuerdo que estuvimos viendo en los capítulos anteriores que el Señor le mandaba salir de ahí e irse para Ohio por las combinaciones secretas que estaban planeando? El Señor le estaba diciendo a todos los que estaban en el este que se vayan para el oeste. ¿Por qué en el este? Porque ahí comenzó lo que nosotros conocemos como la guerra civil en los Estados Unidos. Comenzó en el año 1861. Hubo muchas muertes, mucha destrucción, y lo que escucharon a los élderes, lo que escucharon y siguieron la voz del profeta, salieron de ahí y, y pudieron gozar de más paz, paz que no había, que no iba a haber en el este, pudieron lograrla yendo para el oeste. Eh, a veces las cosas que nos piden los líderes, los profetas, no viene ahí nomás al mes, a la semana, pueden pasar años, años hasta que se cumpla. En el versículo 66 dice, observaré las leyes que habéis recibido y seréis fieles. Es muy claro el Señor aquí. Usted quiere saber cuáles son las leyes, está bien, le doy todas esas leyes. Pero le dice, observaréis las leyes que habéis recibido, seré fieles a ella. Y tengo un mensaje aquí del elder Tom Perry que habla acerca un poco de esto. Dice, Dios revela a su profeta que hay principios morales absolutos. El pecado siempre será pecado. La desobediencia a los mandamientos del Señor siempre nos privará de sus bendiciones. El mundo cambia constante y dramáticamente, pero Dios, sus mandamientos y las bendiciones prometidas no cambian. Son inmutables e inalterables. Los hombres y las mujeres reciben el albedrío como un don de Dios, pero la libertad y, a su vez, la felicidad eterna proviene de la obediencia a sus leyes, como Alma aconsejó a su hijo descarriado Coriantón. La maldad nunca fue felicidad. Cumplir con las leyes y los mandamientos no es que estamos haciendo porque Dios se va a enojar. No, Dios sabe que si nosotros obedecemos los mandamientos y las leyes que Él nos da, nosotros vamos a ser felices. Nosotros vamos a tener más libertad. Eh, la gente dice, no, eso no es libertad. Cumplir con la palabra de sabiduría no es libertad. Cumplir con los otros mandamientos, no. Sí hay libertad. ¿Por qué? Porque no dependemos de ningún producto o de ningún alimento o de ningún remedio, nada para poder ser feliz. No dependemos nada de esto para decir que tengo que trabajar, cumplir mi obligación. eh, no dependemos de algo que nos dé la fuerza, la energía para hacer las cosas. Si cumplimos con todo esto, el Señor nos promete que vamos a ser felices. Yo le puedo dar testimonio de esto, que guardar la palabra de sabiduría trae más libertad que cualquier otra cosa.
cumplir con los mandamientos, nos da la libertad de, de que las personas que no tenés deuda, cumplir con los diezmos nos ayuda el Señor, no tenés deuda, de no estar esclavizado pagando una deuda. Y así, cosas por cosas, ¿no? Eh, en el versículo 68 nos recuerda también lo que, como José Smith también aprendió. Dice, por tanto, el que carezca de sabiduría, pídamela y le daré abundantemente y sin reproche. Eh, Muchas veces nosotros decimos, eh, ¿para qué le voy a pedir al Señor sabiduría? ¿Qué voy a hacer con él? Sabiduría es cómo utilizar lo que hemos aprendido. Todo lo que estamos aprendiendo, si nosotros oramos al Señor que nos ayude a poder cumplir con estas cosas que estamos aprendiendo, eso se convierte en sabiduría. Eh, Sabiduría es el conocimiento bien aplicado. Eh, y nos volvemos, por ende, más sabios al respecto. En el versículo 69, elevad vuestros corazones y regocijaos, porque a vosotros se os ha dado el reino. En otras palabras, las llaves de la iglesia. Así sea. Amén. Es como si ahí terminara con todas las leyes, ¿verdad? Porque en realidad después continúa eh, con normas para el sacerdocio eh, y habla acerca más de la ley y también dice cómo que le preguntaban cómo la iglesia puede manejar a aquellas personas que rompen las leyes. Lo vamos a ver al último. Dice, regocijaos porque a vosotros se os dado el reino, en el 69. En otras palabras, las llaves de la iglesia. ¿Qué son las llaves de la iglesia? Si nosotros lo leemos en Doctrina y Convenio, eh, nos lleva a Mateo 16:19. Mateo 16:19 es cuando Jesucristo sabía que, que él pronto iba a morir. Él era el profeta, el líder de la iglesia de él, que él organizó. Había llamado a sus 12 apóstoles, pero él tenía que dejar a alguien que continuara el liderismo o que continuara con ser el presidente de la iglesia de Jesucristo o que sea conocido como profeta. En Mateo 16:19, Jesucristo le da a Pedro todas las llaves. Y en Doctrina y Convenio 65:2, eh, nos habla también, dice ahí, eh, de las llaves del reino de Dios. ¿Quién tiene todas las llaves? Es el profeta. Los apóstoles tienen todas las llaves, pero no tienen toda la autoridad para usar las llaves. Que como el profeta tiene, él puede usar todas las llaves que tiene. Los apóstoles son asignados a su responsabilidad. Y así. Después siguen los otros líderes, los 70, los presidentes, hasta llegar al obispo, y el obispo siguen todo como conocemos. Cada uno tiene eh, una llave que corresponde a su llamamiento o a su responsabilidad. Y, em, y estas llaves son las llaves de la iglesia, son las llaves del reino de Dios. O sea, hermanos, nosotros en este tiempo, a partir de José Smith hasta este tiempo, todos los profetas han tenido las llaves del reino de la iglesia de Jesucristo. O sea, la llave del reino de Dios establecido en la tierra. Y esto quiere decir que el reino de Dios está en la tierra. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Por eso nosotros tenemos que mantenernos dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios. No debemos perder esta ciudadanía. Eh, Como dice Pablo, ya no sois extranjero ni advenedizo, sino somos ciudadanos del reino de Dios. Pertenecemos al reino de Dios. Y estas leyes son eso, que solamente
Ahora la tenemos que cumplir hasta que el día que Él venga. Cuando Él venga, Él va a gobernar, Él va a manejar, dirigir y, y tomar las normas y las reglas y la gobernación de todo lo que conocemos como el reino de Dios. Em, Más adelante, como ser en el versículo 78, dice, además, toda persona que pertenezca a esta iglesia de Cristo procurará guardar todos los mandamientos y convenios de la iglesia. Estas son las leyes, o sea que son los mandamientos y los convenios. Ya el Señor lo estaba preparando para el día que ellos tengan el templo donde van a hacer los convenios de la iglesia. Hablando de esto, el Elder Ox nos habló también en esa misma conferencia de octubre del 2009, dice, el efecto de los mandamientos y de las leyes de Dios no se cambian a fin de satisfacer la conducta o los deseos de la gente. Si alguien piensa que el amor divino o el de los padres por una persona le da a ese ser amado licencia para desobedecer la ley, tampoco entiende ni el amor ni la ley. El Señor declaró, aquellos que traspasan una ley y no se rige por la ley, antes procuran ser una ley a sí mismos y disponen permanecer en el pecado y del todo permanece en el pecado, no puede ser santificado por la ley, ni por la misericordia, ni por la justicia, ni por el juicio. Por tanto, tendrá que permanecer sucio aún. Por eso el Señor constantemente le está recordando que, que guarden los mandamientos, que cumplan con los mandamientos. Y luego le habla acerca de qué puede pasar con todas las personas, aquellas que desobedecen las leyes. De ahí en adelante le habla qué sucederá con todas estas personas, ¿no? Y en el versículo 79, lo vamos a leer este pedacito nomás, y dice, y sucederá que si de entre vosotros alguien matare, o hurtare, o mintiere, o engañara, eh, se hará lo mismo. Dice, será entregado para ser juzgado de acuerdo con las leyes del país. De acuerdo con las leyes del país. O sea que cualquiera que cometa, no cumpla con estas leyes, depende de lo que sea, tiene que ser entregado a las leyes del país. Que mate, que robe, eh, porque él repite muchas veces, más adelante, él repite muchas veces la palabra ofende. Eh, a partir del versículo 88, repite muchas veces la palabra el que ofende. Si tu hermano o tu hermana te ofende, y nosotros ya sabemos esto. Eh, eh, ¿Por qué? Porque este es uno de los problemas muy serios que todavía existe en la iglesia, que muchos hermanos son ofendidos. Debe, debe haber testigo en esto. Si la persona ha sido ofendida en público, eh, debe pedirse disculpa en público. Si ha sido ofendida en secreto, se debe hacer en secreto para que la persona no pase vergüenza delante de la gente. Eh, y ahí termina, el 92 termina. Si alguien ofende en secreto, él o ella serán reprendidos en secreto para que tenga la oportunidad de confesar el secreto ante aquel o aquella que haya ofendido y ante Dios, para que la iglesia no hable con reproche de él o de ella, para que en realidad no pase ninguna vergüenza. Y aquí pasamos ahora, es muy largo, sería muy bueno que ustedes pudieran leerlo cuidadosamente y marcar. Este capítulo 43 eh, había comenzado un problema similar con lo que pasó con Hiram Page. ¿Se acuerda de la piedra que él tenía, que estaba recibiendo revelación? José Emil le tuvo que decir y preguntar a Dios. Dios reveló de que el único que puede recibir revelaciones
es el profeta de la iglesia. Y aquí sucede lo mismo. Había una persona que se llamaba, era una hermana, ¿sí? La hermana se la conoce como la hermana Jabo. Ella había dicho que sí creía en el libro Mormón, creía todo, y que ella estaba recibiendo revelaciones para la iglesia. Aquí José Smith nuevamente le da a entender a ellos de que, eh, de que las leyes, los mandamientos vienen solamente por una persona. Eh, en el versículo 5 como ser dice, y esto será por ley. No recibiréis como revelaciones ni como mandamiento las enseñanzas de ninguno que se presente entre vosotros. ¿Para qué? En el 6. Y esto las doy para que no seáis engañados. Eh, Nuevamente les recuerda de que el único que puede recibir revelaciones, mandamientos para la iglesia es el profeta. Luego sigue hablando de, eh, le habla a lo de la iglesia en el versículo 15. Oh, perdón, sí, el versículo 8, que esto es una de las cosas que nosotros tenemos todos los domingos cuando vamos a la capilla, tenemos las clases. Dice, ahora bien, he aquí un mandamiento os doy. O sea que es un mandamiento, hermano. Que al estar reunidos os instruyáis y os edifiquéis unos a otros, para que sepáis cómo conduciros y cómo dirigir mi iglesia y cómo obrar de conformidad con los puntos de mi ley y mi mandamiento que he dado. Y esto es muy importante. Nosotros, cuando nos reunimos en el Quórum de Elder o las hermanas de socorro, eh, hay unas personas asignadas, llamadas para enseñar, y todos son instruidos, todos comparten, todos ayudan y nos edificamos uno a los otros. El versículo 15, de nuevo digo, escuchad el de mi iglesia, a quienes he nombrado, no sois enviado para que os enseñe, sino para enseñar a los hijos de los hombres. Eh, Esto lo hemos aprendido nosotros, todos los que han ido a hacer una misión, eh, que nosotros hemos salido para enseñar, no para ser enseñados. Aunque sí, permitimos a las personas que puedan dar su opinión, que hablen al respecto de lo que ellos crean, pero nosotros somos los que tenemos la autoridad de enseñar. Am, Luego, a partir del versículo 17 hasta el 29, eh, habla acerca de la segunda venida. Ustedes lo pueden leer eso en su casa. Yo solamente voy a leer el versículo 24, que es lo que dijo él anteriormente. Oh vosotras, naciones de la tierra, cuántas veces hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, mas no quisiste. Nuevamente les recuerda a todo el amor grande que tiene Jesucristo por nosotros, eh, que Él nos quiere llamar, no, Él nos llama, verdaderamente, nos llama. Él le gustaría tenerlo a todo, protegerlo a todo, cuidarlos, eh, pero muchos no quieren. Eh, por alguna razón u otra, no quieren escuchar, cierran sus oídos, están atrapados por las cosas del mundo, por eso no les interesa la iglesia. Em, Luego habla del milenio, el versículo 30 al 31 habla acerca de lo que va a suceder en el milenio. Y, y luego lo que va a suceder después del milenio, también parte del 31, qué va a suceder después que termine el milenio, lo que va a pasar del 31 al 33, qué es lo que va a suceder cuando termine el milenio, qué va a pasar con la tierra también. Eh, y en el 34 dice, escuchad estas palabras, aquí yo soy Jesucristo, el Salvador del mundo. Atesorar estas cosas en vuestro corazón y reposen en vuestra mente las solemnidades de la eternidad. Debemos leerlo con cuidado, meditarlo y,
y buscar la forma de comprender, y vamos a sentir ese sentimiento de amor, de paz, eh, en nuestra mente y en nuestro corazón, de que todas estas cosas vienen de Dios. Eh, Cristo mismo la transmite a nosotros. Y termina con el 35, sed sobrios. Debemos ser prudentes, debemos ser cuidadosos, debemos ser moderados en todas las cosas. Y terminamos con la sección 44. Eh, Aquí en el capítulo 44, eh, le estaban pidiendo si van a tener otra conferencia, y le dijo que sí, que José me escribió de que esto fue dado porque estaban preparándose para, en el mes de junio del 1831, poder tener otra conferencia. Eh, Voy a leer algunos pedacitos nomás es cortito, pero no lo voy a leer todo. En el 4 dice, y serán convertidos muchos, porque dice que antes que venga esta conferencia, ellos tienen que ir y predicar el Evangelio, ahí en todo alrededor de ahí. Y que va a haber se van a convertir muchas personas, y tendréis el poder para organizaros conforme a las leyes de los hombres, organizarnos como iglesia, formar iglesias en diferentes lugares. La cantidad de miembros depende de la cantidad de miembros que tengan. Eh, y termina el versículo 6 diciendo, y aquí os digo que es preciso que visitéis a los pobres. Les recuerdo nuevamente que es importante que nosotros visitemos a los pobres, a los necesitados, les suministremos auxilio para que sean amparados hasta que se hagan todas las cosas conforme a mi ley que habéis recibido. Esto es todo, hermanos, lo que tengo para ustedes. Léanlo bien en su casa, especialmente el capítulo 42, donde se encuentran todas las leyes, eh, y que podamos regocijarnos en esto. Y, y lo más importante, buscar la forma de cumplir con todo lo que el Señor nos está dando, informándonos, guiándonos, que son mandamientos, son leyes, que debemos cumplirlas. Y a medida que vamos cumpliendo, el Señor nos va bendiciendo con más luz. Espero que le haya gustado, y nos vemos en la próxima semana. Si le gustó, den un me gusta, o compártalo con alguien que lo necesite. Así podemos ser más. Y, y nos vemos la próxima, hermano. Gracias y hasta luego.